Hoy vamos a ocuparnos de pensiones. Vamos con la entrevista Capital, pensiones. Les cuento, los sindicatos hoy mismo vuelven a la calle. Lo hacen para protestar por el sistema de pensiones. Denuncian la subida del 0,25% de las pensiones y protestan en contra del factor de sostenibilidad. El Gobierno y la patronal creen que están haciendo las cosas bien. Quiero que escuchen. La garantía de las pensiones es el empleo, es la creación de puestos de trabajo. Y la actualización de las pensiones se podrá hacer si la situación económica sigue mejorando. Pues en el año 2000 mucha gente no se acuerda de que el coste de las pensiones eran 60.000 millones y en este momento pues estamos en 135. Por tanto, en estos 18 años pues hemos subido bastante las pensiones. Gregorio Gil de Rozas es responsable de pensiones de Willis Towers Watson. Gregorio, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Bienvenido. La que se está armando con el tema de las pensiones, unos piden unas pensiones dignas a día de hoy y otros pedimos que se aseguren unas pensiones dignas en el día de mañana. La verdad es que hay que hacer algo si queremos tener pensión en el futuro. Desde luego, y la verdad que lo has enfocado muy bien, porque al final esto es lo que como sociedad tenemos que decidir, qué tenemos a día de hoy y qué queremos tener en el futuro. Hay dos grandes conceptos a la hora de acercarse a la discusión sobre pensiones, que es la sostenibilidad y la suficiencia. La sostenibilidad lo que quiere decir es que si lo que tenemos a día de hoy lo vamos a poder mantener en el futuro o no, y la suficiencia es si las prestaciones que nos va a dar la Seguridad Social nos van a permitir vivir dignamente. En cuanto a la sostenibilidad en el futuro, ¿cómo van a ser las pensiones? Primero la pensión pública, porque yo entiendo que sí que va a haber una pensión garantizada, pero quizás esa pensión sea la mitad de la que tenemos a día de hoy o de la que tienen a día de hoy nuestros jubilados. Sí, tienes toda la razón, porque eso no se sabe y es lo que tenemos entre todos que trasladarle al resto de los ciudadanos. Si no cambia nada de la legislación a día de hoy, o sea, no estamos hablando de nuevos cambios del Pacto de Toledo, de nuevos acuerdos. Si no cambia absolutamente nada, lo dice el Fondo Monetario Internacional, lo dice Comisiones Obreras, lo dice la Comisión Europea, lo dice Willis Towers Watson, lo decimos muchos, las pensiones dentro de los próximos 30 años para los nuevos pensionistas caerán un 30% respecto de lo que están cobrando a día de hoy. ¿Por qué? Para hacerlo sostenible, porque si no, no va a ser sostenible. Entonces, eso es exactamente lo que se incorporó en la última reforma de la Seguridad Social del año 2013 por parte del Partido Popular, con el efecto principal de el factor de sostenibilidad y el índice de revalorización de pensiones, que si quieres te explico muy brevemente y de forma muy concisa. Sí, cuéntamelo. ¿Qué es eso? El índice de revalorización de pensiones es lo que se revalorizan, lo que se incrementan las pensiones actuales. Hay una fórmula técnica que lo que trata de ver es, en función de la situación financiera de la Seguridad Social, ingresos, gastos, nuevos pensionistas, nuevas pensiones, si está en equilibrio, o hay un superávit, se podrían incrementar, y si no, se deberían incrementar menos, vamos a decirlo así. Si tú calculas directamente lo que te dice esa fórmula, las pensiones, para hacer sostenible y que el sistema estuviese en equilibrio, las pensiones actuales de todos los pensionistas, de los 8,5 millones de pensionistas, deberían bajar 2,8%. Un 2,8%. Un 2,8%. Y se les ha subido un 0,25% y hay partidos que piden una subida del 1,6%. Correcto. Entonces, desde el punto de vista de la sostenibilidad, desde nuestro punto de vista, pensamos que esa medida tiene sentido, ya pensando no solo en los actuales, sino en los futuros. Entonces, bajarlo un 2,8. Sí, bueno, yo no lo bajaría un 2,8, ¿vale? Pero tendría sentido. Pero no me parece mal la decisión política que se incorporó en su momento de, como mínimo, que todas las pensiones se revaloricen, y en este caso un 0,25 como mínimo minimorum. Vale. Es verdad que, y es lo que se explica, que cuando tratas de extrapolar lo que va a ocurrir en los próximos 10-15 años, pues vamos a seguir en esas cifras y, por tanto, lo mínimo que van a subir va a ser el 0,25. Vale. Ese es un concepto. Y luego estaba el otro concepto. Vale. Y luego está el factor de sostenibilidad. El factor de sostenibilidad, por ir por partes, el índice de revalorización de pensiones que acabo de explicar, eso lo que sí hace es, si el sistema no da, ajustamos el sistema para que dé.
Vale. Lo que pasa es que ya estamos teniendo un gap entre el 2,8 de bajada y el 0,25. Pero bueno, es asumible. Si vamos al otro sistema, al otro factor, del factor de sostenibilidad, ahí lo que se incorpora es, como cada vez vivimos más tiempo, y se estima que el incremento de la esperanza de vida que va a ocurrir, mejor dicho, que ha ocurrido en los últimos 5 años, en función de eso se va a ajustar la pensión futura para los nuevos pensionistas a partir del 1 de enero del año 2019. Es decir, el gasto para el sistema sería el mismo, pero como se va a pagar a más pensionistas durante más tiempo, porque van a vivir más, ¿no? Y van a estar más tiempo jubilados. Se ajusta de saque, vamos a decirlo así. Vale. El impacto de este segundo factor también es acumulativo con el anterior y se estima que será el 0,5, 0,47 para las nuevas pensiones a partir del año del 1 de enero del 2019. Vale, esto es lo que se ha hecho hasta ahora. Mirando a futuro, vale. Si abrimos la puerta a ese futuro, ¿cómo serán las pensiones del futuro? Porque yo entiendo que caminamos hacia un modelo de 3 patas. Una pensión pública que garantice lo mínimo, lo básico, una pensión, un plan privado, de ahorro privado, porque yo tenga mi plan de pensiones privado, hormiguita, y eso es cada uno, según sus condiciones, sus necesidades, su capacidad de ahorro y su interés, pues ahorre más o ahorre menos. Y luego la tercera pata, que es en la que tú eres especialista, es la pata de los planes de empresa, que eso es lo que tiene ahora mismo el Reino Unido, por ejemplo. Sí, o sea, al final realmente el sistema, a la hora de diversificar, y creo que es una palabra que habéis utilizado en la anterior entrevista también se debería aplicar en las pensiones. España es un país en el cual la parte principal, y posiblemente no vaya a cambiar, pero ya tenemos que ir pensando en cómo ir diversificando de los ingresos de todos los ciudadanos a partir de la jubilación, va a ir, lo cubre el Estado, la parte pública, el primer básico, que incluso podríamos distinguir entre una parte asistencial y la parte contributiva, pero vamos a englobarlo en el primero. El segundo pilar y el tercer pilar, que es la parte privada, lo que hace es complementar esa bajada, que a día de hoy he puesto encima de la mesa, estimada en un 30%, para que la gente pueda seguir con su mismo nivel de vida, con su mismo estilo de vida. Entonces, ese segundo y tercer pilar, el segundo sería el plan de empresa y el tercero el individual, realmente hay que incentivarlos. Ya estaba en el Pacto de Toledo original, pero no se ha tocado, no se ha incentivado. ¿Por qué es necesario hacerlo? Y ya hay alternativas como la que has incorporado tú, de cómo podemos universalizar ese ahorro complementario que complemente, no que sustituya, sino que complemente la parte pública, pues a través de las empresas. Las empresas también. Me estás diciendo obligar a las empresas, porque ya ahora sí que hay muchas empresas, sobre todo grandes compañías, que tienen sus planes de empresa privado. Pero estamos hablando caminar hacia obligar a todas las empresas con todo tipo de trabajadores, desde que tienes tu primer trabajo, aunque sea de 800 euros, que haya una pequeñita parte destinada a tu plan de pensiones privado. Sí. Si pensamos en lo que estabas tú diciendo antes, que va a tener esa persona joven que se incorpora a día de hoy, pues posiblemente el sistema dentro de 30, 40 años va a ser menos generoso del que tenemos a día de hoy, seguro. Claro, seguro. Eso es lo que está pasando en todos los países de nuestro entorno y posiblemente también ocurra en España. Si tomamos como modelo lo que puede ser un buen ejemplo, que es el modelo inglés, ahí lo que han, con una seguridad social o con un primer pilar mucho más limitado, menos generoso que el nuestro, o sea que ya vamos más avanzados que el Reino Unido, allí lo que han incorporado es un programa de adscripción por defecto en todas las empresas. ¿Qué significa esto? Esto significa que se pone a disposición de todos los empleados de todas las empresas, grandes, medianas y pequeñas, la posibilidad de optar, de incluirse dentro de un plan de pensiones. Y el empleado decide si quiere o si no quiere, eso es voluntario. El empleado decide si quiere o no quiere, ¿vale? Entonces, obligatorio el que se dé esa oferta, no que se incorpore. Si el empleado ve valor en eso y pone €1, la empresa pone otro euro y allí en Inglaterra incluso hasta el Estado pone otro euro. ¿Tú eso lo ves aquí en España en un futuro, en 5, 10, 15 años? Yo creo que es la mejor alternativa que tenemos a día de hoy. Garnica, ¿tú qué dices? Vamos a ver, el otro día me entretuve en calcular la presión fiscal real que sufre una persona que gana 2.000 euros
y me salía un 63%. Qué dolor, por favor, no me digas eso. IRPF, IVAs, cotizaciones sociales a la Seguridad Social, al desempleo, a mutuas accidentes de trabajo, a formación profesional, a Fondo de Garantía Salarial, el IBI, el impuesto de circulación de vehículos, los impuestos sobre la gasolina. Bueno, puedo seguir así. 63% para 2.000 euros. Sí, entonces, ¿esto qué significa? Significa que ya, o sea, que un mileurista, que se llama mileurista porque él ha cobrado 1.000 euros en nómina, a su empresario le ha costado 2.000. Y ese es su sueldo real, esos 2.000. El empresario podría decir, mira, toma estos 2.000 euros y para ti todo, porque esto es lo que me cuesta. Y te dedicas tú ahora a pagar lo que te corresponda. Entérate que tienes que darle 600 euros mañana a la Seguridad Social, de esos 2.000. Y después tienes otros 300 IRPF. Y con lo que te sobre te van a clavar el 21% de IVA, pero si no echa gasolina, pues entonces es el 300%, o no te fumas un cigarrillo, porque entonces es el 500%, o no pagas la luz, porque entonces es el 100% de impuesto. Bueno, con esto, ¿qué quiero decir? Que la presión fiscal es tan alta en España y las exacciones que sufre el contribuyente son tales que el problema de los planes privados de pensiones, sean totalmente privados o los haga contigo la empresa, es que la gente no tiene dinero para ahorrar. Entonces, puede haber un marco fiscal positivo, puede haber una legislación a largo plazo, puede haber una seguridad que ahora no hay, de lo que sea, pero lo que no hay es dinero para ahorrar, y esto es un poco lo que tenemos que solventar. Mientras un titulado superior, él y su empresa, paguen 1.000 euros al mes a la Seguridad Social pública, al sistema de reparto, o sea, poco va a poder ahorrar por un sistema privado, ¿no? Octavio, ¿tú cómo lo ves? Yo creo que al final este es un problema de comunicación, y creo que hay que ser muy claro con la población española y explicar realmente cuáles son los problemas del sistema de pensiones. Que los políticos lo expliquen muy bien y también los ciudadanos asumamos nuestra responsabilidad. Claro, lo que ocurre, ¿no? Que, los políticos hacen uso de esto de una forma para sus propios intereses y se convierte al final en moneda de cambio, hablando en poesía, del tema de las pensiones en este país. Pero la realidad es, lo está muy bien explicando el experto de Willis, como lo explicaría Gonzalo, también está diciendo cosas que son clarísimas, y es, o le explicamos realmente bien a la población española cuál es el problema auténtico del sistema de pensiones en ese país, porque necesita unos cambios que realmente conlleven a entender que esto ya no va a ser la panacea de hasta ahora, y esto es la realidad. Un 30% por lo menos que vamos a recibir. El sistema está desfondado y poco más da de sí. Ahora vamos a ver, el ADAC es el que ha dicho Gonzalo, yo creo que con muy buen criterio, es decir, mayor presión fiscal, mayor coste tributario, impuestos directos, indirectos, seguridad social, es difícil asumir. Ahora, aquellos, que es una parte muy importante de la población, que malviven de su sueldo y que nula capacidad de ahorro tienen, porque dedican todo lo que obtienen a cubrir gastos, claro, no se les puede imponer, además, que aparten una cantidad adicional con la finalidad de buscar... El empleado decide en el caso británico, pero la empresa debe ofrecer. Sí, la empresa ofrece, pero una parte de la oferta comporta una aportación por el propio empleado. Es que hablamos... Entonces, el problema, Octavio, es que nos encontramos al empleado desfondado, es decir, y hay una parte de la clase media que tiene una cierta capacidad de ahorro, y lo que ha dicho nuestra directora, Susana, es lineal, es riguroso, es decir, ahí lo que hay es que hacer un esfuerzo por generar un fondo de reserva privado. Pero es que hay determinada parte de la población que no tiene capacidad para eso, y respecto de ellos hay que buscar una solución tutelar, que nos cuesta tutelar ante un sistema que no da más de sí, y ante un sistema, perdonad, que congeló las pensiones en la época de Zapatero, y ahora tienen la desfachatez de pedir una subida del 1,6. Es una cosa increíble, ¿no? Gregorio, para rematar. Bueno, desde luego el uso político que se hace de las pensiones debería dejarse a un lado, pero creo que efectivamente no tenemos a día de hoy, o por lo menos no se han percibido estadistas, que es lo que necesitamos en este tema. La decisión al final es, como bien explicado, en los próximos 30 años la pensión va a caer un 30%, ¿qué hacemos? Que esa persona viva o se acostumbre a vivir o que vaya a vivir en el futuro con ese 30% menos, o se lo decimos hoy y le ponemos una alternativa que puede optar o no puede optar a cubrir. Para mí ese es el tema. Hoy leía que el 63% de las pensiones son inferiores a 1.000 euros, que solo 1 millón de pensiones públicas alcanza los 2.000 euros. Correcto. Seguro que hay que poner un sistema
para que garantice la suficiencia desde el punto de vista asistencial a las rentas más bajas. Yo apuesto por ello. Pues de todas maneras, hagamos un pelín de historia, 30 segundos, Susana. En el año 93 hay un famoso debate televisivo entre González y Aznar. González acusa a Aznar de que si llega a la derecha a los pensionistas le van a quitar la pensión, y con eso gana las elecciones de González. Y entonces se queda el PP muy fastidiado diciendo que hay que sacar las pensiones del debate político. Claro, como que te acaba de ganar las elecciones del otro con esto que dijo. En el año 96 llega Dios al poder. Y como hace el PP, o sea, utilizaron las pensiones contra el PP, pero ahora yo no lo voy a utilizar contra el PSOE. Yo ahora hago un maravilloso pacto de Toledo en sede parlamentaria, en el cual se decide separar las fuentes de financiación entre la contributiva y la no contributiva, buscar el equilibrio financiero del sistema, etcétera. Y eso funciona. Y entre el año 96 y el año 2007 la Seguridad Social Española se convierte en la más rica del mundo. Y no solamente tiene dinero para pagar unas subidas enormes de prestaciones, sino que además le sobran 72.000 millones, con los cuales hace un fondo común, que bueno, que los expertos saben que no da más que para pagar 6 meses de prestaciones, pero bueno, 72.000 millones de euros. Entonces hemos pasado de tener la seguridad social más rica del mundo, pública y de reparto, a estar ahora y está en la quiebra. ¿Qué es lo que ha sucedido? Pues que había un 7,9% de paro en el 2007 y ahora hay todavía un 17%. Pero hemos llegado a estar en el 24%. Y claro, cuando tienes un sistema de reparto en el que los que cobran de lo que pagan los que están trabajando, y los que están trabajando son cuatro gatos, pues y cobran poco. No hay dinero. Entonces, este es el problema. Primero, a corto plazo, creación de empleo. Bueno, claro. Tema capital que yo creo, me temo que vamos a seguir hablando, porque este es un tema de fondo, no de la economía, sino de toda nuestra sociedad. Gregorio Gil de Rozas, responsable de pensiones de Willis Towers Watson. Muchísimas gracias por acercarte, por esta clase didáctica. Que tengas un buen día y hasta la próxima. Un placer. Gracias.